La cronología del mundo antiguo y medieval, creada finalmente en el siglo XVI después de Cristo y aceptada hoy en día, evidentemente contiene errores. La historia antigua y medieval, en la forma en que la tenemos ahora, fue creada y en gran parte completada en una serie de obras fundamentales de los siglos XVI y XVII, comenzando con las obras de Joseph Scaliger, Josephus Justus Scaliger, el fundador de la cronología moderna como ciencia. El trabajo de este escritor fue completado principalmente por el cronólogo jesuita Dionysius Petavius en el año 1652. A partir de 1975, un grupo de matemáticos, principalmente de la Universidad Estatal de Moscú, trabaja en el desarrollo de una nueva cronología basada en el análisis de las fuentes históricas con los métodos modernos de matemática estadística y los grandes cálculos hechos por ordenadores. Los profesores y matemáticos rusos Fomenko y Novosselsky, junto a muchos otros profesores y científicos, han publicado una gran cantidad de trabajos de análisis que nos muestran cómo toda la historia del mundo antes del siglo XVII era completamente diferente de lo que se conoce hoy en día. Hoy hablaremos de Tartaria, un imperio que borraron de la historia. Los tártaros es un nombre colectivo que se aplica a los pueblos túrquicos de Europa Oriental y Siberia. El nombre deriva de Tata o Dada, una tribu mongol que habitaba el noroeste de la actual Mongolia en el siglo V. Originariamente se llamaba tártaros a los pueblos que dominaron partes de Asia y Europa bajo el liderazgo mongol en el siglo XIII. El uso de este nombre se extendió después para incluir a casi cualquier invasor nómada de origen asiático, tanto de Mongolia como del occidente de Asia. Tartaria, o la Gran Tartaria, habría sido una civilización perdida, un poderoso y extenso imperio que habría ocupado todo el norte de Asia hasta el año 1775 aproximadamente. Era como un antiguo orden mundial, conocido como el país más grande del mundo. Abarcó desde el territorio del mar Caspio y los montes Urales hasta las costas del Océano Pacífico. Tartaria se habría desintegrado a raíz de varias catástrofes y también habría sufrido una supresión por parte de la élite mundial. Una de las catástrofes habría sido una infame y misteriosa inundación de barro masiva. El objetivo era ocultar sus ciudades y la evidencia de su imperio. En los libros de historia aparece esta nación ocupando toda Siberia. No sería una civilización perdida totalmente, pero habría varios aspectos importantes que se dice que fueron suprimidos, como su carácter imperial e influencia sobre Europa y Asia, inclusive América. Tartaria aparece en varios mapas oficiales y publicaciones anteriores del siglo XIX, pero después comienza a desaparecer de estos. Según nuevos investigadores, esta nación también habría sido muy avanzada y única, con tecnología limpia y libre. Unos ejemplos estarían en misteriosas fotografías con tecnología antigua. Tartaria y el reseteo de la historia. Es un evento a raíz de la inundación de barro que sufrió. Fue una noble civilización antigua. La narrativa alternativa dice que fue infiltrada y destruida por la élite mundial. Las razones fueron la ambición por su extenso territorio y para robar y manejar los conocimientos científicos y tecnológicos que albergaba. Esta desintegración se habría venido implementando desde la época medieval. También se habla
de tecnología limpia y libre usada por esta civilización. Una de ellas, muy antigua, desarrollada por los tártaros, sería la energía inalámbrica del tipo Tesla. Se han identificado diversas fotografías relacionadas con estos pueblos donde hay postes urbanos que habrían servido para la energía inalámbrica, energía extraída de la atmósfera. El encubrimiento de la existencia de Tartaria se habría ejecutado a través de la llamada inundación de barrio. Los tártaros se habrían dispersado a partir de varias de estas inundaciones artificiales. También se piensa que Tartaria habría sido un imperio global y que se pueden encontrar evidencias de grandes inundaciones de barro en varias partes del mundo y que hay restos de edificios semi-hundidos. Por eso se ejemplifica que esta nación se habría destruido para formar un tipo de nuevo orden mundial. En la actualidad hay bastante conmoción en Internet sobre este imperio. El tema es impresionante y sabemos que los poderes políticos, la élite mundial, es capaz de manipular la historia. Un ejemplo es un documento de la CIA que habla de una supresión de la historia de los tártaros por parte de los rusos. Habla de una reescritura de la historia. Las nuevas investigaciones realizadas sugieren algunas características importantes. El primer estado grande, el primer imperio, surgió en el delta del Nilo, en el territorio del actual Egipcio, y también se apoderó de las tierras costeras del mar Mediterráneo, debido al hecho de que el mundo se desarrolló a través de la navegación. Casi todos los eventos que conocemos hoy de la historia de Egipto ocurrieron muy probablemente en la Edad Media, no antes del siglo XI. En la era de los siglos X y XI, en el reino mediterráneo, surgió lo que condicionalmente se puede llamar el romance, o romano, o la primera Roma. Su primera capital fue una ciudad en el fértil Valle del Nilo, en el Egipto africano. La agricultura se estaba desarrollando activamente aquí, lo que podía alimentar a muchas personas. Nacieron las ciencias y las primeras tecnologías. Hay muy pocos testimonios escritos de este primer reino. También se está analizando de una historia que habla de que el Jesucristo bíblico podría ser el Andrónico I Comneno, quien fue un emperador de los romanos que murió crucificado después de ser maltratado y humillado por una multitud. Fue crucificado en el monte Beicos del Gólgota en 1185, en la costa asiática del estrecho del Bósforo. Cerca están las ruinas del original, es decir, la Jerusalén evangélica, también llamada Eros o Jeros. Al otro lado del estrecho, justo al sur, se encuentra la moderna Estambul. La ciudad de Jerusalén cambia de lugar varias veces a lo largo de la Edad Media. El emperador Andrónico Cristo, según las crónicas rusas, el gran príncipe Andrei Bogolyubsky, implementó importantes reformas estatales, impidió la corrupción y facilitó la vida de la gente común. El comercio y la agricultura estaban en auge, pero las reformas levantaron la ira y el odio de la nobleza. Esto dio lugar a un complot en la capital que llevó a una rebelión sangrienta. En 1185, el emperador Andrónico Cristo fue depuesto y crucificado en el Sargrad, en la montaña Beicos, Gólgota bíblica, en la costa asiática del Bósforo, cerca de Ioros. Fue el final de la dinastía Comnena y el comienzo de la de los ángeles o ángelos. Tras la ejecución de Andrónico en el Sargrad, provocó una reacción tormentosa, tanto en la capital como en las provincias del Imperio de Roma, especialmente en Rusia.
A finales del siglo XII fue Rusia quien dirigió las cruzadas que se trasladaron al Tsargrad para vengar la ejecución de Andrónico Cristo y castigar a los culpables. Estalla una guerra intensa que luego se propaga en la versión scaliguera de la historia con varios nombres. En particular se nos conoce como la famosa Guerra de Troya Antigua, supuestamente del siglo XIII a.C., y también como las cruzadas de los siglos XII y XIII. La primera rama que arbitrariamente llamamos cristianismo real o familiar era la religión de los parientes del Cristo andrónico. Este era el cristianismo no de la gente común, sino de la familia real, un clan en el poder en el imperio. Dentro del clan, como en cualquier familia, hubo desacuerdos, y después de la cruzada de 1204, aquellos de sus parientes que creyeron en él como Dios llegaron al poder, pero también consideraban su personalidad como divina, ya que Dios, Cristo andrónico, era su pariente. El movimiento apostólico, en contraste con el primero, la familia, por así decirlo, era popular. Los apóstoles de Andrónicos Cristo se dispersaron por diferentes países. Aparentemente, el único representante de la familia real en el cristianismo apostólico era el hermano del Señor, el apóstol Santiago, pero pronto lo mataron, después de lo cual la primacía pasó a los apóstoles de la gente común, a Pedro y Pablo. En 1261, el gobernador de Nicea, con la ayuda de las fuerzas de la Horda, asaltaron y tomaron Constantinopla, determinando el resultado de la Guerra de Troya y el final del Imperio de Roma. La Guerra de Troya del siglo XIII fue la primera guerra mundial de la Edad Media temprana y fue una guerra religiosa. Su resultado predeterminó el curso de la historia mundial durante varios siglos. Con la caída de Jerusalén, Troya y la muerte del Imperio Romano, comienza el éxodo de varios grupos de personas del área metropolitana y se instalan en diferentes países de Europa y Asia. Según las ideas de los romanos, que tenían una base religiosa pronunciada, su familia real pertenecía al derecho de poseer el mundo entero, y no solo las tierras ya conocidas, sino también todas las que se descubrirán en el futuro. Consideraron este derecho como una herencia antigua, sagrada y heredada. Como resultado, surgieron varios estados que se consideraban los sucesores de Roma, por ejemplo, el Imperio de Nicea. La antigua Nicea es la ciudad moderna de Iznik en Turquía. En los siglos XIII y XIV en Rusia se estableció sin precedentes en ese momento la producción de armas de hierro. A finales del siglo XIII también surgió el estado de Rostov el Grande, en la actual Rusia, como un fuerte poder real, basado en los vastos recursos materiales y las riquezas de la nación, creando un fuerte y numeroso ejército conocido como la Horda, cuya columna vertebral estaba dirigida por las tropas ecuestres de cosacos, que son los que vivían en la actual Ucrania. De esta manera surgió la metrópoli del nuevo imperio en la Rusia de Vladimir Suzdal, como heredero del anterior imperio bizantino y conocido como la Horda rusa o el Gran Imperio de Mongolia. Nunca existió una dictadura tártara o mongol en Rusia, como cuentan los libros de historia. Lo que se conoce como la esclavitud tártara-mongol de Rusia fue en realidad la unión de los principados rusos junto con el fortalecimiento del poder real en el país. Los reyes de Rusia Horda, también llamado Khans o grandes príncipes de toda Rusia, sobre la base de consideraciones dinásticas, se consideraban a sí mismos los únicos herederos legítimos del Imperio Romano,
teniendo un derecho hereditario ilimitado a poseer el mundo. La formación final de la Horda rusa o el Gran Imperio Mongol tuvo lugar en el siglo XIV de nuestra era, bajo Georgi Danilovich Moscovich, Gran Príncipe de Moscú, también conocido como Gengis Khan. Si desean ver sobre este tema, hay una serie turca llamada Ertugrul, Resurrección en español, que muestra, desde la narración turca, la invasión de los mongoles a las tierras que hoy pertenecen a Siria. En realidad eran los tártaros, que se llamaban mongoles, ya que provenían de la zona que se llamaba en ese momento Mongolia. El significado ruso para horda era una gran unión militar. Ese fue el nombre designado a las fuerzas armadas de los mongoles, gracias a que poseían una gran cantidad de caballos de la estepa. Fueron capaces de crear un gran ejército ecuestre. La falta de pasto constante para los caballos creó un ejército nómade por necesidad. El resto de la población del país estaba sujeta a tributo que era el diezmo. La horda rusa era un ejército de un tipo completamente nuevo. A diferencia de todos los ejércitos anteriores, era en su mayor parte un ejército a caballo. Aparentemente, el caballo fue domesticado por el hombre y comenzó a usarse en asuntos militares en el siglo XII, en la época del Imperio Romano. Pero al principio la caballería no existía. Solo las personas nobles y ricas podían permitirse un caballo de guerra. Un caballo era considerado una joya. La gran mayoría de los guerreros comunes estaban a pie. Para que un caballo de guerra sea propiedad de un simple guerrero, debes tener muchos rebaños de caballos. Para esto se necesitaban vastas estepas donde los rebaños pudieran pastar. No existen tales estepas en el Mediterráneo. En Rusia lo son. Fueron las estepas del sur de Rusia, entre el Volga y el Don, las que sirvieron de base para la creación de los siglos XIII y XIV de un enorme ejército de un tipo completamente nuevo, el caballo horda, donde cada guerrero cosaco no solo tenía uno, sino varios caballos, lo que permitió a la horda realizar largos viajes a caballo por los espacios terrestres sin límites de Eurasia. Por otra parte, moverse lo suficientemente rápido. Como los caballos necesitaban pasto, el ejército era por necesidad nómada. Se movían constantemente de un lugar a otro. Durante la conquista mongol, que era principalmente eslavo-turca, el imperio extendió su poder a los vastos territorios de Eurasia, incluidos China, Japón, India, Irán, Irak, Turquía, Europa Occidental y Egipto. Alrededor de 1323, los mongoles, que quería decir los grandes, invadieron el Cáucaso. Devastaron la Gran Armenia. Los mongoles incendiaron casi todas las ciudades de Armenia y destruyeron Ani, la capital, que nunca logró recuperarse de este golpe. Lo más probable es que la Gran Armenia sea una referencia de la Gran Rumania o Romea y no a la Armenia moderna. Alrededor de ese año, los mongoles conquistaron Kiev y luego Polonia fue arrasada. También aplastaron el ejército de Enrique Silesio y luego llegaron a Hungría, Moravia y Silesia. Los rumores de la aterradora invasión de los mongoles en Europa llegaron a Inglaterra en el 1237. Un historiador registró la caída sin precedente de los precios del arenque, que los comerciantes del Gotland y Friesland
que normalmente compraban la mayoría de los peces capturados por los pescadores británicos, no vinieron a Inglaterra por temor a la conquista de Mongolia. Europa occidental estaba en estado de pánico. El terror se extendió por toda Alemania, así como Francia, Borgoña y España, lo que llevó a un estancamiento completo en el comercio entre Gran Bretaña y el continente. El emperador Federico II fue la única excepción, ya que había estado en correspondencia con Batu Khan, el hermano de Gengis Khan. Gengis Khan, falleció a una corta edad, alrededor del año 1343. Fue asesinado. Las circunstancias de su muerte no están claras. Según algunos informes, fue asesinado por conspiradores. Al igual que otros grandes reyes del Imperio mongol, fue enterrado en el antiguo cementerio imperial del Egipto, que hoy se conoce como el cementerio en el campo de Giza, cerca de las pirámides, en las afueras del Cairo, un lugar muy adecuado para la conservación de los cuerpos. Debido a su clima y al culto egipcio a la muerte, hizo que este fuera el lugar elegido para enterrar a los khans y emperadores del gran imperio mongol. Antes del largo recorrido, sus cuerpos fueron embalsamados para evitar la putrefacción en el camino, como nos muestra la imagen del antiguo libro de los muertos egipcios. Gengis fue consagrado santo y canonizado bajo varios nombres varias veces, como Santo Gran Mártir Jorge y como el mártir Santo Benito o Gran Príncipe Giorgi. El hacedor de milagros de Vladimir es conmemorado el 17 de febrero. Los historiadores multiplicaron a este rey, convirtiéndolo en varios personajes distintos, como San Jorge, quien dice que fue un soldado romano nacido en el siglo III en Capadocia, la actual Turquía. La siguiente etapa en el desarrollo del imperio fue la era de la conquista otomana, también llamada Atamán. Como resultado, la subordinación de las provincias al centro aumentó significativamente. Después de la conquista de Constantinopla, la antigua capital de Bizancio, en 1453, surgió un segundo centro en el imperio, Estambul. El segundo centro de Turquía u Otomanía, Atamania, directamente subordinado a los territorios del sur del imperio. Por lo tanto, Rusia y Turquía hasta fines del siglo XVI eran dos partes de un solo estado poderoso que controlaba casi toda Eurasia y luego también América. El idioma oficial era el mongol. El gran imperio era el eslavo eclesiástico, pero había al menos dos idiomas hablados, ruso y tártaro. El reino ruso es un término en ruso, específicamente originario de aquellas tierras heladas, mientras que el imperio mongol es un término europeo, occidental, para designar al mismo estado y dar la impresión de que estos tenían rasgos de lo que hoy se conoce como la raza mongoloide, que fue un término acuñado alrededor del siglo XVIII. Pero según las ilustraciones de los siglos XVIII y XIX, estos tenían rasgos europeos y no asiáticos. Según la versión oficial de la historia, Rusia permaneció bajo el yugo político y militar de los mongoles durante muchos siglos. Por lo general, se supone que el término mongol siempre ha significado lo mismo. Sin embargo, esto resulta ser incorrecto. Mongolia no existió como un estado independiente hasta principios del siglo XX. La palabra mongol simplemente significa grande. En el siglo XIV, Iván I de Rusia, o Iván Kalitá, califa, o Batu Khan, el hermano de Gengis Khan, que gobernó desde 1328 hasta 1340, fundó Roma y el Vaticano en Italia.
como el centro de poder secular y religioso de Europa. También creó el Instituto de los Papas. Iván Kalitta era al mismo tiempo rey y sumo sacerdote. Vaticano, como Batucán. El nombre Batú aparentemente simplemente significa Vatia, es decir, padre. El nombre Kalitta muy probablemente es un título ligeramente distorsionado de calif o jalif. Su historia con el tiempo se terminó perdiendo en Occidente y distorsionando con historias y mitos, como la historia del preste Juan o Juan el presbítero, y se olvidó o se borró de la memoria y de los textos. Iván I de Rusia en castellano también se lo conocía como Juan I de Rusia. Además, Gengis Khan se llamaba Presbítero John. Debido a la modificación de la historia, el personaje de Iván Califá, al igual que su hermano Gengis, también se multiplicó por los historiadores en varios personajes supuestamente distintos, como Batu Khan, el fundador de la Horda Azul, Yaroslav I, el Sabio o Juan el Bautista. Los tártaros también crearon el imperio de los grandes mongoles en la India, el imperio mongol en el territorio de la China moderna, el reino de los mamelucos en Egipto o el reino de los samuráis en Japón. Los samuráis no eran japoneses, sino que procedían de Samara, una ciudad ubicada en el suroeste de Rusia y que formaba parte de la metrópolis de la Horda rusa. Numerosas crónicas del pasado relatan estos asentamientos desde el centro del imperio de la Horda, como la dispersión de los pueblos, la gran migración, la gran conquista eslava o el origen de Babilonia. La batalla fue religiosa. Lucharon por cuál de las dos ramas del cristianismo, real o apostólica, se convertiría en la religión estatal de todo el gran imperio. Dmitri Donskoi, también conocido como el antiguo emperador Constantino el Grande, apoyó el cristianismo apostólico y derrotó a Khan Mamaya, antiguo Licinius Maxentius, un partidario del cristianismo zarista. Esta batalla dio como resultado la adopción del cristianismo apostólico como religión oficial de todo el imperio mongol. Los sacrificios sangrientos fueron prohibidos. Desde finales del siglo XIV, el cristianismo real fue declarado paganismo. Este fue el judaísmo primario, por decirlo así, un culto irregular. Todas las exitosas cruzadas del siglo XIV tuvieron lugar con la participación de los mongoles. Los estados de Europa occidental buscaron formar una alianza con los mongoles para conquistar Siria y Egipto. La división entre el Islam, la ortodoxia y la Iglesia Latina Occidental ocurrió más tarde, en los siglos XVI y XVII. Por lo tanto, vemos en las cruzadas una unión de católicos, europeos occidentales, cristianos ortodoxos, rusos, musulmanes y mongoles. Solo más tarde, en Occidente, surgió la idea de presentar las cruzadas anteriores como una lucha contra el Islam. Desde los siglos XVI y XVII, Occidente ya estaba en guerra con los países musulmanes. Uno de los objetivos más importantes de la conquista otomana fue la erradicación de las epidemias que se extendieron en Europa occidental a finales del siglo XV debido a la distorsión del cristianismo primario de los siglos XII y XIII. A saber, debido a la excesiva desmesura del culto orgiástico de Baco y Venus, la debilidad de la ciencia médica y la práctica de esa época, en particular la falta de comprensión de las causas de las epidemias, llevaron a los khans del Imperio ruso a la decisión de exterminar a la población enferma de las áreas infectadas. Hoy en día, esta gran operación se la conoce como la conquista otomana del siglo XV.
también descrita en la Biblia, en los libros del Apocalipsis, como la destrucción o la caída de Babilonia, o en el éxodo de Josué, como la conquista de la tierra prometida. El viaje del bíblico Noé a través de las grandes aguas es un reflejo de la colonización nordiana otomana de América a fines del siglo XV, que hoy conocemos como el Paso de Colón en 1492 a través del Atlántico. ¿Serán coincidencias? Después de analizar una gran cantidad de material, los estudiosos llegaron a la conclusión de que existían muchas similitudes entre las religiones, pero como ellos tenían la cronología escageliana, no lo entendieron y decidieron que fue el cristianismo el que absorbió diferentes elementos de cultos supuestamente anteriores. Pero la realidad es que fue al revés. En los siglos XVI y XVII, un único cristianismo se dividió en diferentes religiones, cada una de las cuales heredó una parte significativa de la religión cristiana, modificándola y repartiendo los símbolos que antes eran comunes. La Iglesia Ortodoxa comenzó a usar la cruz ancha, los católicos la cruz estrecha, la estrella de 6 puntas para los judíos y la media luna con una estrella para el Islam. En la segunda mitad del siglo XIV, la secta de los nestorianos expulsados de Bizancio fue el distribuidor del cristianismo en Asia. La secta nestoriana, llamada así por el obispo de Constantinopla, que sentó las bases de la secta en Asia Menor en Mosul, tuvo su patriarca. De aquí proviene la palabra musulmán, del nombre de la ciudad de Mosul, en Asia Menor. Y los primeros musulmanes fueron cristianos nestorianos. Y solo entonces, cuando todo esto se olvidó, la separación del Islam del cristianismo se llevó al paso distante hacia unos 600 años. A mediados del siglo XVI, el reino de Kazán, también conocido como el Kanato de Jazaria, se convirtió en el centro de la religión judía, y el rey de Khazaria y su corte adoptaron el judaísmo para luego intentar separarse del imperio. El judaísmo de entonces nada tenía que ver tampoco con el de ahora. Los jázaros eran paganos que adoraban a Saturno, y Khazaria es el origen de los judíos askenazis o falsos judíos que actualmente trabajan como financieros para las familias nobles y reales de la élite. En 1613 hubo un cambio radical. La dinastía occidentalizada de los Romanov, Zakharín, Yuryev ascendió al trono. Escribieron la versión contemporánea de la historia rusa. Se introduce una ley legal, es decir, esclavitud, para la gran mayoría de la población del país. Bajo los Romanov, Sarchins y Yurev, la horda cosaca fue expulsada de las fronteras del estado de Moscú. Su exilio marca el final de la antigua dinastía rusa. Los restos de las desobedientes tropas del antiguo imperio, también llamado hordas, fueron expulsados del centro del Principado de Moscú. Como resultado, a principios del siglo XVII, el gran imperio se dividió en varias partes y comenzó un período de discordias, pasando el poder real a los Romanov, disgregando estos el imperio en varios estados como Rusia, Turquía, Alemania, Austria, Polonia, Suecia, Francia, España, Egipto, Inglaterra, China, Japón, India, América y otros estados de Europa y Asia. La horda se convirtió en las mentes de los descendientes en crueles invasores extranjeros. Al mismo tiempo, fue empujada al lejano y misterioso este, entonces conocido como Mongolia. Aún existía un enorme estado de la horda rusa que abarcaba Siberia,
el Lejano Oriente y una parte importante del continente americano. Este estado se llamaba la Gran Tartaria. En la Europa occidental, los antiguos gobernantes de la Horda, que se separaron de la metrópolis, se enfrentaron en una feroz batalla por el control de las tierras y áreas de influencia, estallando una serie de cruentas guerras, hoy día conocidas como las guerras de la religión. El repartimiento de la herencia del imperio abarcó varias décadas. Los siglos XVII y XVIII prácticamente son borrados de las páginas de la historia, porque tras la creación de los jesuitas son eliminados 186 años de la historia para ocultar la disputa europea por el control de los ejércitos y la reorganización de la orden militar del Imperio Romano en Europa occidental. Pedro el Grande, o Pedro I de Rusia, de la dinastía Romanov, fue quien se encargaría de modificar el calendario ruso, que por entonces cursaba el año 7208, para pasar al 1700 y adaptarse al calendario juliano del Papa Gregorio XIII. De un día para otro desaparecieron más de 5500 años de historia rusa. Para eso también se utilizó la propaganda. Pedro fue el primer magnate de los medios de comunicación en Rusia, imprimiendo el primer periódico ruso en el año 1703 del calendario juliano, 3 años después de que modificara el calendario a la cronología que tenemos hoy en día. Los usurpadores rebeldes de Europa occidental, junto con los Romanov en Rusia, con el fin de fundamentar sus derechos sobre el poder usurpado y repartido entre ellos, reescribieron la historia del pasado, eliminando al gran imperio tártaro o mongol de las páginas de las crónicas, y muchos eventos importantes fueron desplazados intencionalmente a la antigüedad. De esto se encargaría Justus Scaliger y su falsa cronología manipulada de los reinos del pasado, retocada y promovida por los jesuitas desde entonces hasta nuestros días. Para ello, se encargaron de mover deliberadamente muchos de los acontecimientos ocurridos entre los siglos XV y XVI a la antigüedad, remitiéndose a una versión falsa de la historia y muy conveniente para que pudieran justificar sus inexistentes derechos hereditarios al trono. En octubre de 1677, la Orden del Templo es intervenida por el rey de Francia, creando la Alianza del Templo de Salomón y dando lugar a un ejército militar y sacerdotal en Europa, que une Crimea con Aviñón. Con la Orden Imperial se crean órdenes complementarias en toda Europa, como la Orden de Calatrava en España o la Orden Teutónica en Alemania. La Orden de la Espuela de Oro, originalmente llamada Orden de la Milicia de Oro y considerada aún hoy día como uno de los premios más importantes del Vaticano, y la Orden de Cristo, que fue una orden militar portuguesa, están consideradas las dos órdenes de caballería principales de la Iglesia Católica y se crearon en 1725. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, la Orden del Templo se convierte en la soberana orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, más conocida como la Orden de Malta. Para encargarse de disolver el antiguo imperio compuesto por la Horda rusa y hacerlo desaparecer de Europa, ya que militarmente no lo era posible, los nuevos líderes europeos se unieron por la vía diplomática con el principal propósito de deshacer la antigua Unión Mundial compuesta por la Horda rusa y la Turquía otomana. Con este propósito, los Romanov comenzaron a imponer políticas que enfrentaran a Rusia con Turquía, comenzando las guerras ruso-turcas, alejando así la atención de la Europa occidental.
La colonización europea de la América tártara comienza en la segunda mitad del siglo XVII. En los siglos XVII y XVIII todos los centros de resistencia de las antiguas dinastías mongoles son suprimidas. Se cree, según mapas del siglo XII y XIII hasta llegar al XVI, América del Norte, Canadá, México y América Central estaban entre los territorios conquistados por los tártaros. Las civilizaciones de la Horda en el territorio de América fueron eliminadas por las tropas de los reformadores de la Europa occidental, que invadieron América de una manera cruenta en los siglos XVII y XVIII. Luego estos hechos fueron movidos por los historiadores unos 200 años atrás, ubicándolos en el siglo XV. Y a posterior, esta invasión la atribuyeron a la era de la colonización ordo-otomana de América del siglo XV, llamando a la antigua y pacífica colonización de este continente una sangrienta conquista española. Este fue el comienzo de la gran mentira histórica que ha sido la leyenda negra del Imperio Español. Después de la caída de Rodas, que sucede en 1720, es cuando se crea a los jesuitas para difundir el proyecto papal tártaro a Roma y para crear las escuelas de historia de todo el mundo en donde se imponga el nuevo calendario con el que adaptarán su nueva cronología como la base de su poder religioso. En 1717 se crea la Logia de Inglaterra, luego la Logia de Irlanda, luego la Logia de Francia, luego la Logia de Escocia, posteriormente la Logia de Prusia o Alemania, hasta llegar en 1776 a crear la Orden de los Iluminados de Baviera por medio del sacerdote jesuita Adam Weishaupt para infiltrarse y controlar el resto de las órdenes de masonería. En 1768, Scaliger publica la correspondencia cronológica entre la Biblia y la historia antigua. Y 9 años después se publica la última Biblia católica, presentada como una fuente de revelación divina con carácter a la tradición y negando su libre interpretación, eliminando por completo la historia del imperio ruso-tártaro e imponiendo como un relato histórico legitimado a todos los nuevos imperios y reconociendo al Papa de Roma, dotándolos así de un pasado legendario que les autoriza los poderes adquiridos. Las misiones guaraníes en el Paraguay, noroeste argentino, sur de Brasil, crearon una especie de reino utópico en el cual los jesuitas lograron esclavizar a unos 150.000 indígenas. Cada reducción albergaba a 5.000 indios. En total hubo unos 35 reducciones con una peculiar organización estricta y militar, bajo la dirección absoluta de un padre jesuita. Este, se cree, fue el ensayo del modelo que posteriormente instaurarían en Rusia como el sistema de comunismo. Todas las materias que conseguían del trabajo de los indios guaraníes eran exportadas a Brasil, Perú, Buenos Aires, Chile, produciendo enormes beneficios que se enviaban a Roma por conducto de los ingleses y portugueses hasta el año 1773, año en que la orden fue disuelta, hecho que fue aplaudido hasta por 40 obispos españoles, pero más tarde volverían a reorganizarse y a ser permitidos bajo el mando de Napoleón. Antes de la guerra con Pugachev en 1773, es decir, a finales del siglo XVIII, la gran parte occidental del continente norteamericano que pertenecía al imperio tartario con su capital en Tobolsk, los europeos no estaban permitidos aquí. Esta circunstancia se reflejó claramente en los mapas de la época. Observando antiguos mapas se pueden ver
que los cartógrafos del siglo XVIII pintaron aquí una gran mancha blanca y una fantástica isla de California, en el que representaban más o menos solo la parte más meridional. Por cierto, el nombre de California es bastante significativo. Aparentemente en ese momento simplemente significaba la tierra de Califa. El primer califa de la orden rusa fue el gran conquistador Khan Batu, conocido hoy también bajo el nombre de Iván Califa. Muchas cartas brillantes, antiguas, con mapas, dibujos e historias y relatos del supuesto siglo XVI son falsas, realizadas en el siglo XIX. Está bastante claro que la historia de los descubrimientos geográficos en América Occidental no es para nada la que los historiadores nos traen hoy. La aparición de esta mancha blanca en viejos mapas, especialmente de América del Norte, que captura California y la convierte en una isla, es una consecuencia de las tierras cerradas ruso-ordianas para los cartógrafos de Europa Occidental de los siglos XVII y XVIII. Los Romanov al principio se apropiaron de Alaska, pero no pudieron retenerla, y como resultado de las guerras del imperio sobre la horda rusa en América, presumiblemente las fortificaciones de la horda cosaco fueron derrotadas y quemadas. Los guerreros y residentes sobrevivieron y huyeron. Las fortalezas abandonadas de la horda fueron olvidadas gradualmente, cubiertas de hierba. Solo después de la derrota del Estado ruso-estadounidense de Siberia, los Romanov finalmente lograron confirmar su versión falsa de la historia rusa, como no había nadie para objetarlo. La participación y distribución de las tierras del imperio terminó en el siglo XIX. En 1814 cae Napoleón e Italia se fractura, dando fin a la República de Génova y creando al mismo tiempo la Confederación Suiza como un estado papal, dando lugar al origen de los estados pontificios y de la famosa Guardia Suiza pontífica o pontificia. La nobleza negra o aristocracia negra son las familias aristócratas romanas que se pusieron del lado del papado bajo el Papa Pío IX, después de que el ejército del Reino de Italia, dirigido por la familia Saboya, ingresara en Roma el 20 de septiembre de 1870, derrocó al Papa y los estados pontificios y se hizo cargo del Palacio del Quirinal, y los nobles, posteriormente ennoblecidos por el Papa antes del Tratado de Letrán de 1929, lo que produjo que cualquier familia de esta nobleza se dedicara a producir papas para el Vaticano, ya que ellos eran considerados los de la realeza. La mayor parte de la nobleza negra es realeza del Vaticano. Antes de la Primera Guerra Mundial, una poderosa fuerza de judíos ricos maniobraba a recuperar el control de Jerusalén. El Vaticano estaba furioso. Una vez más, los judíos estaban bloqueados. Sus secretos intentos de establecerse en la Ciudad Santa, por lo que pagarían caro su terquedad. En vista de eso, los jesuitas elaboraron un plan maestro que no solo aniquilaría a los judíos, sino que haría que todo el mundo se volviera contra ellos. Los jesuitas ordenaron a ciertos judíos leales del Papa que escribieran un documento llamado Los Protocolos de Sion. En 1913 se crea la Reserva Federal, y entre 1914 y 1945 se suceden las dos guerras mundiales. Marx y Engels, quienes en 1948 escribieron el Manifiesto Comunista, fueron entrenados y dirigidos
por sacerdotes jesuitas. El Partido Comunista fue secretamente financiado por agentes de Roma, los Iluminados, para crear otra potencia mundial leal al Vaticano. En 1944 se dan las resoluciones de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, conocidos como los Acuerdos de Bretton Woods, que dan paso al Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial y los paraísos fiscales. Desde entonces, las familias rebeldes europeas, junto a la nobleza negra que se hizo con él, el control de la Orden de Malta y el Vaticano, se han dedicado a crear un imperio corporativo sobre los restos del imperio ruso tártaro para poder controlar y oprimir a las naciones del mundo. Estas familias son quienes autorizan y crean corporaciones y multimillonarios, dirigen las religiones, los estados, las sociedades secretas, la mafia y los sindicatos del crimen organizado. En 1945 se crean las Naciones Unidas, en 1948 se crea el Estado de Israel en Palestina y en 1959 el Concilio del Vaticano II, con lo que el catolicismo abraza el capitalismo global. Su religión es el engaño y su Dios es el dinero. En la actualidad, todos los caminos llevan a Roma, dice el dicho, que es la base de su sistema de control. Las monarquías constitucionales europeas son ramas del imperio corporativo de Roma. Las monarquías están gobernadas por jefes de Estado designados por la sangre y sirven a Roma a través de la soberanía e incuestionable orden militar de Malta. Se dice que, además de ser una de las civilizaciones más grandes del mundo, Tartaria también poseía una tecnología muy avanzada. De hecho, en varias fotos e ilustraciones que se han recuperado, se podría ver que utilizaban energía inalámbrica, del tipo que posteriormente creó Tesla. De hecho, en esas fotografías antiguas se pueden ver postes de luz que tomaban la energía de la atmósfera. Algo increíble. A esa época se la llamó la Era de Oro, precisamente por su tecnología. Fue que la unión de diversos países, cegados por la oportunidad del poder, decidieron destruirla para poder obtener sus conocimientos. Fue así como se causaron múltiples inundaciones de barro, en donde Tartaria quedó completamente hundida y ahora nadie puede recordar, ni siquiera en los libros de historia. Una antigua ciudad, básicamente. Estas inundaciones fueron causadas con la intención de destruirla y crear un nuevo orden mundial. En este proceso pudieron adquirir sus conocimientos tecnológicos. Fue una estrategia bastante perversa, pero ingeniosa, debido a que la borraron del mapa. Pero ¿qué pasó realmente con Tartaria y por qué no nos han contado esta parte de nuestra historia oficial? Pues bien, sabemos que ha sido por muchos años un encubrimiento y una mentira masiva adjudicada a todos los gobiernos del mundo manejados por el Cabal, que claramente harían todo lo posible en mantener esta información oculta hasta nuestros días como una verdadera arma de control en contra de la humanidad. Se dice que los tártaros eran personas de una gran altura, de entre 2,50 metros y 3 metros, que poseían un gran conocimiento y espiritualidad, y que nos dejaron grandes regalos para el avance espiritual, científico y tecnológico. Sin embargo, fueron destruidos por el egoísmo y la maldad de otros humanos, si los podemos llamar así, humanos controlados, que trabajan para la oscuridad.
Luego de la destrucción de los tártaros, se establecería un nuevo sistema basado en la ignorancia, religión, esclavitud, como el consumismo, ciertamente creado por el Cabal después de la destrucción de este gran imperio. El gran inventor e ingeniero Nikola Tesla tuvo su origen genético en la Gran Tartaria, razón por la cual su gran conocimiento y legado científico causaría su asesinato en 1943. Se dice, por las reliquias arqueológicas encontradas, que Tartaria poseía el sistema de escritura más antiguo del mundo. En 2009, el profesor Dimitri Ionita afirmó haber descubierto un taller neolítico que fabricaba tabla en Badurrau, en el valle de Bristar, Rumania, donde se encontraron muchas tablas. El número total descubierta es de alrededor 120 y algunas de ellas llevan inscripciones casi idénticas a las de Tartaria. A final de 2012, en el sitio Miercurea Sibiu, los arqueólogos descubrieron un complejo de viviendas neolíticas donde se encontraron varios hornos de preparación de cerámica, así como miles de fragmentos. Uno de estos fragmentos de cerámicas contenían signos que el director de Seeburg Brukenthal Museum consideraba que estaban escribiendo con los signos de la lengua tartárica. Lo sorprendente es que este fragmento de cerámica se remonta a 6.000 o 6.200 años antes de Cristo. Ahora bien, las implicaciones son enormes. Podrían significar que la civilización del Valle del Danubio es anterior a todas las civilizaciones conocidas en la actualidad, incluida la Sumeria. La evidencia también proviene de miles de artefactos que se han encontrado, como la figura de aspecto extraño, donde muchos eruditos mesopotámicos rechazan la propuesta de los estudiosos modernos, sugiriendo que los símbolos en estas tablillas de Tartaria son solo decoración y no una escritura. A pesar de que se han encontrado más de 700 caracteres diferentes, aproximadamente la misma cantidad de símbolos utilizados en los jeroglíficos egipcios. Estos eruditos incluso sugirieron que la civilización del Danubio debe haber copiado signos y símbolos de las civilizaciones mesopotámicas, a pesar del hecho de que se han encontrado que algunas de estas tablas son mucho más antiguas que las mesopotámicas. Las tablas de Tartaria podrían cuestionar la historia, razón por la cual se acepta ampliamente que la escritura nacería en Mesopotamia como una lengua arameica, claramente como un vínculo de registro para transacciones comerciales o procedimientos administrativos. Sin embargo, algunos científicos creen que la escritura en las tablas de Tartaria tiene un carácter de culto, lo que implica que la escritura se podría haber utilizado originalmente con fines de rituales religiosos. Por lo tanto, es escritura sagrada expresada a través de ideogramas o a través de signos y símbolos que podría representar palabras o estados. Por ejemplo, el mismo Nakamayer, lengua madre de todos los idiomas como el arameico, que se habló masivamente antes y después de Cristo. Los expertos afirman que las tablas y otros objetos encontrados en el foso ritual de Tartaria pertenecen al inventario de culto de una sacerdotisa y a diferentes cultos relacionados con la fertilidad y la fecundidad. Parece que este es otro caso de una teoría basada en una investigación sólida que se rechazó de plano sin la debida consideración.
Las grandes ciudades en distintos países del mundo donde la influencia tártara fue predominante sufrieron grandes incendios, que quizás no dejó vestigios de aquella influencia, aunque claramente aquella influencia no sufriría una destrucción total del punto de vista arquitectónico espiritual. Sin embargo, sí sufriría ligeras modificaciones debido a las características locales, como del mismo clima, incluyendo la cultura y los recursos materiales. Es decir, mantendría los principios básicos en todo el mundo. Aquella gran arquitectura tártara se caracterizaba por el uso de aberturas de arcos, columnas, cúpulas y torres, además de grandes detalles como rosetones y mugarnas, símbolos de la vibración de la energía electromagnética y espiritual. Esta actúa sobre las moléculas y cambia el comportamiento de las células. Todas las centrales eléctricas tártaras, hayan sido pequeñas o grandes, tenían órganos tubulares para armonizar y curar a la población a través de ondas de sonido, lo que ahora se conoce como cimáticos. La cimática, para que la podamos entender todo, es aquel sonido y vibración que se esparce en forma de ondas. Estas ondas y sonidos se percibe por el oído, llega inmediatamente al cerebro y en el caso de ser algo artístico, llega incluso a conmovernos emocionalmente. Las fuerzas invasoras de los parásitos del Cabal Illuminati derrotaron a Tartaria. Tanto es así que se apropiaron de sus palacios y centrales rojas en todo el mundo y las convirtieron en universidades, museos, teatros, bancos, prefecturas, cámaras de comercio, bolsas de valores, iglesias, escuelas, oficinas administrativas, casinos, atracciones turísticas. Ellos crearían la actual civilización ignorante luego de la destrucción de la gran Tartaria espiritual. Todos los edificios que mantenían o en algún momento tuvieron energía electromagnética fueron destruidos debido a aquella gran arquitectura tártara. Hoy en día sería de gran utilidad y ayuda a la humanidad actual para alcanzar su evolución y ascensión. Pero no es tan. En el libro de las maravillas del mundo de 1298, una de las crónicas antiguas más relevantes y legado de ese incansable viajero veneciano que se llamó Marco Polo, se hace mención al reino tártaro de Barca Khan, posteriormente Crimea rusa, y el gran Kublai Khan, representado como el emperador mongol y señor de todos los tártaros del mundo. La mayoría de los historiadores parecen inclinados a situar a los tártaros como un grupo étnico descrito como nómade y de gran incidencia en naciones del tipo eurásico o euroasiático. Cualquier lector interesado en profundizar sobre Tartaria, hoy reconvertida en Tartaristán, que conforman una de las repúblicas rusas y cuyo capital es la hermosa Kazán, encontrará narrativas sobre este pueblo que nunca fue reconocido como un imperio, sino como decimos, clanes de tártaros coexistiendo junto a otras naciones. El arqueólogo rumano Nicolae Blasá realizó un hallazgo asombroso cuando descubrió estas hermosas tablillas de escritura desconocida, revelando en un antiguo asentamiento neolítico tartariano, región de Transilvania. Como sabemos, este descubrimiento dio vuelta al mundo y causó de inmediato una verdadera consternación cuando los datos divulgados por los primeros análisis elevaron la antigüedad de esta escritura a fechas insospechadas, poniendo en aprieto la historia conocida.
Lo que parecía ser uno de los mayores descubrimientos arqueológicos se convirtió en un acalorado tema de debate. La datación de los artefactos movería en más de un milenio hacia atrás la invención de la escritura y también cambiaría el lugar de los nacimientos de la escritura, de Mesopotamia a la cuenca del Danubio. Por lo tanto, es posible que una civilización próspera y poderosa existiese unos milenios antes que las mayores antiguas potencias del mundo, Sumeria y Egipto. Algunos arqueólogos trataron de desacreditar este mito, alegando que las tabletas de Tartaria aparecieron debido a la influencia sumeria, porque los símbolos presentes en las tablillas se parecen mucho a los utilizados por los sumerios a la hora de escribir. Debido a esto, se asumió que los símbolos fueron tomados de ellos y los antiguos habitantes los usaron sin conocer su significado. Para los científicos, están en contradicción con su propia concepción de la historia, ya que alrededor de 5500 a.C. la escritura sumeria no existía y no hay evidencias para apoyar estas reclamaciones hasta el día de hoy. Los historiadores estuvieron una vez más desconcertados cuando trataron de traducir las tabletas basadas en el dialecto sumerio, descubriendo en ellas el nombre Saué, que es el equivalente al dios Usmu conocido en la cultura sumeria. Muchos historiadores no pueden creer que toda la cronología humana ampliamente aceptada se esté tambaleando por culpa de las 3 tablas de Tartaria. Los registros y las interpretaciones de miles de años tendrían que borrarse y escribirse de nuevo. El conocimiento actual, tal y como lo hemos aprendido, incluyendo el origen de la humanidad, tendría que reinterpretarse. ¿Será que esto viene sucediendo desde Lemuria o Atlántida? Como también desaparecieron los pueblos incas y mayas, y quién sabe cuántos más. ¿Otra estrategia más preparando el terreno para instalar el nuevo orden mundial? Muchas partes de la historia humana fueron cambiadas, borradas y eliminadas, así como vidas, culturas y pueblos. Por algo no quieren que sepamos la verdad. Por algún motivo nos quieren inculcar los hechos que ellos eligen. Por alguna razón nos engañan y ocultan información. No nos quedemos paralizados, no seamos pasivos. Hay que buscar, indagar y averiguar todo lo que podamos para llegar a la verdad, porque con ella seremos libres. Yo soy Azul Zen Antarasá.